Bien, jóvenes, vamos a ver lo que corresponde ahora a la semana 7. ¿Sí? Vamos a ver todo este apartado de lo que es la literatura peruana. Entramos a ello, literatura peruana, que es colonial y literatura de la emancipación. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la captura de pantalla, de que me olvide. Uno, dos, a ver, uno, dos, tres, cuatro, ya. ¿No? Un ratito, ya. Bien, jóvenes. Bien, Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Por favor, me avisan si no se logra escuchar para poder mover, sacar la cámara en todo caso, porque la cámara jala bastante recto. ¿Sí? Así que vamos a ver ello. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge Luis? ¿Qué tal? Bien, la clase de hoy va a corresponder a lo que es la literatura peruana, ahí está el temario, ¿no? Correspondiente a lo que es el barroco, el neoclásico, ¿no? Vamos a ver también lo que es la crónica, ¿no? Los comentarios reales, ¿no? Luego vamos a ver lo que es el teatro quechua, ¿sí? Teatro quechua, con el Ollantay, y terminamos con la emancipación con Melgar, ¿no? Esa más o menos es la distribución de la clase de hoy, ¿no? Bueno, vamos a empezar porque nos va a ganar la hora, ¿sí? Bien, vamos a empezar con la definición de literatura peruana. ¿Sí? La literatura peruana, ¿no? Se define como una literatura que es heterogénea. ¿Por qué es heterogénea? Lo que pasa es que nuestra literatura es diversa, ¿no? No es unívoca, es decir, no maneja una sola temática y no tiene una sola característica, sino que tiene muchas características en torno a ello, ¿no? Y esto responde mucho a la diversidad cultural que nosotros tenemos, ¿no? Nuestro país, ¿no? Es un conglomerado de culturas, ¿no? Que dialogan, ¿no? Por ejemplo, tenemos la cultura aymara, la cultura quechua y las diferentes culturas que hay en la Amazonía. Ahí hay bastantes, la guarruna, shipibo-conibo, la xaninca, ¿no? O sea, hay diferentes culturas y todos ellos tienen su propio horizonte, su propia diversidad, su propio conocimiento, mitos, por supuesto la manifestación cultural, ¿no? Todo ello está dentro de un territorio, ¿no? Que se respetan, que dialogan, ¿no? Y por eso nuestro país es pluricultural en ese aspecto, ¿no? Por supuesto, estas culturas, ¿no? Cada uno maneja su aspecto lingüístico, ¿no? Por lo tanto, es multilingüe en ello, ¿no? Hay literatura quechua, escrita en quechua, literatura aymara, ¿no? Que también se escribe, y por supuesto el de las lenguas amazónicas también. De repente no es muy conocido aquí, pero sí se produce, ¿no? El Ministerio de Cultura, ya desde hace 3 años aproximadamente, ha creado, ¿no? Un premio llamado Premio Nacional, ¿no? En la que de alguna manera, ¿no? Se muestra, por ejemplo, se premia, ¿no? A literaturas escritas en lenguas originarias, ¿no? El año pasado me parece que ganó un poemario en Aymara, no estoy muy seguro, un año antes una novela en quechua, ¿no? Y así, ¿no? Se premian diferentes lenguas, diferentes premios en producciones en lenguas originarias, ¿no? Además, desde hace ya un tiempo, será pues 6, 7 años más o menos. Por ejemplo, hay una revista en quechua, por ejemplo, ¿no? Hay revistas en quechua, se tradujo el Quijote al quechua, por ejemplo, ¿no? Y hace un par de años, me parece, se sustentó una tesis doctoral en quechua, en San Marcos, por ejemplo, ¿no? Una tesis doctoral, ¿no? En literatura, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que hay una diversidad y un afianzamiento nuevamente de las lenguas originarias, ¿no? Y me parece que también se está enseñando el quechua con mayor ahínco, por ejemplo, ¿no? Creo que eso también favorece, ¿no? La diversidad cultural en esos aspectos, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Nuestra literatura es multilingüe, ¿no? Porque corresponde a muchas culturas, ¿no? Que hay dentro de nuestro territorio y eso hace de que nuestra literatura sea heterogénea, diversa en esos aspectos, ¿sí? Bien,
Para comenzar nuestra literatura peruana, ¿no? Hay que rastrear sus orígenes, ¿no? Y esa literatura, si vamos a hacer ello, hay que rastrearlo a los orígenes, lo que es la cultura prehispánica, ¿no? Es decir, antes de la llegada de los españoles, ¿no? Donde vas a encontrar, pues, la literatura escrita, perdón, la literatura realizada, ¿no? Por las diferentes culturas pre-incas e incas, por ejemplo, ¿no? Eh, Esta literatura, de alguna manera, era eminentemente oral, ¿no? No había una escritura, por lo menos hasta donde se sabe, de repente a la manera occidental no había. Eh, y eso, bueno, también corresponde mucho a las civilizaciones antiguas, ¿no? O sea, por ejemplo, los griegos, su literatura antes de pasarlos a la escritura, ¿no? Por ejemplo, eran también oral, por ejemplo, ¿no? La Ilíada y la Odisea se transmitían de manera oral a través de la palabra. Lo que pasa es que en las sociedades antiguas hay mucho peso en la memoria, en la palabra, ¿no? Es otro tipo de sociedad, ¿no? La gente cree más en la palabra, en la oralidad, ¿no? Luego ya viene la cuestión de la escritura, ¿no? Y eh, nuestro siglo, ¿no? Siglo XX, XXI, ¿no? Es una cultura más de lo visual, ¿no? Entonces, eh, se entiende que las culturas antiguas manejaban mucho esta cuestión de la palabra, ¿no? Y bueno, en la cultura prehispánica, ¿no? También se hacía eso, ¿no? Seguramente hubo muchos relatos, ¿no? Y lamentablemente, ¿no? Y hay que decirlo, lamentablemente, mucho de eso se ha perdido, ¿no? O sea, si lo cuantificamos, ¿no? Y decimos cuánto, ¿no? De la literatura ha sobrevivido de ese momento, del 100% ha sobrevivido un 0,000000001%. O sea, casi nada. Todo se ha destruido, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente es la fragilidad de la oralidad, ¿no? O sea, los españoles llegaron y recuerden que yo les comenté que ellos llegaron con una mentalidad medieval, ¿no? Entonces ellos, de alguna manera, ¿no? Los sacerdotes que vinieron decían que todos los mitos que se contaban, leyendas, ¿no? Todo era idólatras, ¿no? Por lo tanto, no era adecuado eso, ¿no? Y comenzaron la campaña de extirpación de idolatrías. ¿Qué era esto? Iban a los diferentes pueblos y los obligaban a los indígenas a ser cristianos y tenían que olvidarse de sus leyendas, sus mitos, sus creencias, ¿no? Y todo eso se perdió, ¿no? Lo que ha sobrevivido, como por ejemplo lo de Manco Cápac y Mamaoyo, los hermanos Ayar, ¿no? El mito de Cabiaca y Cuniraya, ¿no? Es gracias a los cronistas, ¿no? Que justamente recogieron todos esos mitos, leyendas, ¿no? Y los escribieron, ¿no? Pero, o sea, es muy poco, o sea, ha habido muchísimas historias y todo eso se ha perdido. Ahora, ¿por qué tenemos seguridad de eso? Porque recuerden que cada cultura tenía su mito de fundación, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que ha sobrevivido de esa época, que es Dioses y Hombres de Guarochirí, ¿no? Es decir, un sacerdote, ¿no? Llamado Francisco de Ávila, ¿no? Era un extirpador de idolatrías, ¿no? Y él, cuando estuvo a cargo de Guarochirí, ¿no? La ciudad, ¿no? Él recopiló todas las historias que recogían, ¿no? Pero a la vez recogían eso, ¿no? Y se trataba de decir, ya no creas en esto y en lo otro, ¿no? Ese manuscrito ha sobrevivido, ¿no? Y hay varias historias dentro de ese libro, ¿no? Que son mitos de fundación, ¿no? En los dioses y hombres de Guarochirí, ¿no? Entonces, más o menos eso nos da a indicar de que todas las culturas tenían sus mitos de fundación que se han perdido, ¿no? A lo lejos se observa, por ejemplo, la venida del rey Chimoc, ¿no? Para fundar la civilización Chimú, por ejemplo, ¿no? Y bueno, como les digo, casi la totalidad se ha perdido. Lo que sabemos es gracias a Garcilaso de la Vega, a Guamampoma Ayala, a los diferentes cronistas, ¿no? Pero en general casi nada tenemos, ¿no? O sea, incluso los géneros literarios que hay como poemas, hay un poema de cada uno, ¿no? O sea, no hay más, ¿no? Eh, y bueno, lamentablemente eso ocurrió, ¿no? Entonces, es una literatura oral, ¿no? Esa fragilidad de la oralidad hace de que se pierda, pues, ¿no? Cuando no hay una recopilación de esa información. Eh, Al parecer, ¿no? Los quipus eran una especie de decodificación, ¿no? De codificación, de escritura, vamos a decirlo así, ¿no? Que lamentablemente se perdió esa forma de leer, ¿no? Los quipus son esas tiras de colores con nudos, ¿no? No solamente es para contabilidad, ¿no? Ahora, ¿por qué se puede aseverar esto? Porque justamente hay crónicas que hablan de eso, ¿no? La crónica de Juan de Betanzos, una narración de los incas, por ejemplo, él menciona, ¿no? Dice que él estaba en la Plaza del Cusco viendo la fiesta del Inti Raymi
¿no? Y de pronto quiso saber un poco más sobre la genealogía de los gobernantes incas y trajo a los Quipucamayo. Un quipu camayo era quien sabía leer los quipus. Entonces ellos venían con sus diferentes pitas de colores, ¿no? Y él les preguntaba, a ver, quiero saber sobre el gobierno de tal. Entonces iba una pita, un color, un tamaño, desataba y comenzaba a hablar. Luego decía, a ver, ¿cuándo hubo una gran sequía? Iba otra pita, otro nudo, ¿no? Lo desataba y hablaba, ¿no? Entonces había una forma de escritura, ¿no? Que lamentablemente los españoles no aprendieron, ¿no? Y tampoco les interesaba, se perdió. ¿No? Y, por ejemplo, hay una crónica de los Quipucamayo, ¿no? Que está, por supuesto, está escrito por un español, pero dice, ¿no? Vinieron tres Quipucamayo, cada uno con sus tiras, ¿no? Y comenzaban a desatar y comenzaban a hablar, ¿no? Eso es más o menos lo que les puedo comentar, ¿no? O sea, los quipus, San Marcos tiene quipus, ¿no? De esa época, que, bueno, está esperando al champollón, ¿no? Para que descubra su champollón, así como los jeroglíficos, que alguien pueda descifrar esa decodificación de ello. Hay algunas propuestas, ¿ah? Por ahí espero que de acá a algunos años salgan en Estados Unidos. Un boliviano me parece que está proponiendo que ha encontrado una forma de descifrar, encontró no sé qué cosa, ¿no? Y está comparando y al parecer está encontrando el alfabeto del tipo, ¿no? Más o menos así. Bueno, cuando llegan los españoles, todo eso se acaba. Todos los españoles llegan, comienza la campaña de extirpación de idolatrías, ¿no? Y implantan su cultura, ¿no? Van implantando su cultura, van implantando su idioma, ¿no? Pero para poder comprender al otro, ¿no? Necesitan también saber manifestarles sus cosas, ¿no? Entonces, ellos lo que van a hacer es tratar de aprender la lengua, ¿no? Aprenden la lengua y le dan la gramática que tiene actualmente el quechua, ¿no? Entonces, a partir de eso comienzan a manifestarse, comienzan a transmitir lo que es el Evangelio. Y la extirpación de idolatrías consistía de manera predominante en tratar de evangelizar, ¿no? Pero las personas que no aceptaban eso los torturaban, los mataban, ¿no? Y etcétera, ¿no? Los quemaban, ¿no? Había una campaña de extirpación de idolatrías muy fuerte, ¿no? Dentro de ello, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, ¿no? Quienes van a hacer la literatura, perdón, me había olvidado en la prehispánica, volvamos un antes, perdón. En la literatura prehispánica, los géneros que se van a desarrollar, ¿sí? A la manera occidental, supongamos, por ejemplo, se desarrollan dos, ¿no? El género épico y el género lírico, ¿no? Género dramático no había teatro, ¿no? Acá el género lírico, el género épico, se van a realizar, por ejemplo, mitos, ¿no? Los mitos, recuerden que son relatos de fundación, o sea, explican el origen del mundo, ¿no? Eh, También habían relatos históricos, ¿no? El mito de fundación, por ejemplo, es el de Cabillaque Cuniraya, que explica el origen de la civilización Guarochirí, por ejemplo, ¿no? Relatos históricos, por ejemplo, el relato de Manco Cápac, perdón, el relato de Pachacútec, ¿no? Cuando vence a los Tancas, ¿no? O las guerras que gana Tupac Yupanqui, por ejemplo, son relatos históricos, ¿no? En el caso del género lírico se desarrollan tres vertientes. El Haiji, ¿no? Haiji, ¿no? Que eran poemas de liturgia, ceremonias, se hacían cantos de guerra, ¿no? Esos son los Haiji, ¿no? Poemas litúrgicos, ceremonias, cantos de guerra. También existían los huancas. Los huancas son poemas fúnebres, como elegías, ¿no? Cuando moría una persona, ¿no? Se cantaban los huancas, ¿no? Y también están el jarawi, ¿no? Que son poemas, de desamor, ¿no? Estas tres vertientes, el género lírico, ¿no? Lo cantaba el poeta. En este caso era el arabico. El arabico cantaba, ¿no? Esto, ¿no? Sí, ¿qué más? Bueno, eso, hasta que llegan los españoles y cambia todo eso, ¿no? Volvamos nuevamente a la colonia, ¿no? Ahora los que van a hacer la literatura, ¿no? Van a ser los sacerdotes. Los sacerdotes comienzan a escribir, por ejemplo, historias de la vida de los santos, crónicas conventuales, ¿no? Conventual viene de convento, es decir, crónicas que hablan sobre historias de sacerdotes ejemplares, de santos, la vida de Cristo, ¿no? Etcétera, ¿no? Este, también, también se considera literatura, por ejemplo, los catecismos, los confesionarios, ¿no? Eran muy cultos los sacerdotes, ¿no? Estas cuestiones, las homilías, por ejemplo, ¿no? Están cargadas de mucha mitología griega, ¿no? O referencias a Cristo, ¿no? O sea, mostraban esa cultura, ¿no? Las homilías, los cantos, canciones, confesionarios, credos, catecismos, ¿no?
todo esto era hecho por los sacerdotes, ¿no? Su misión era evangelizar, ¿no? También hacen lexicones, ¿no? Es decir, como diccionarios, ¿no? Hacen diccionarios de gramática, sintaxis, por ejemplo, ¿no? Todo eso lo hacían para hacer la literatura y comprender el quechua, por ejemplo, ¿no? También comienzan los indios también comienzan a hacer literatura, ¿no? Los indios comienzan a hacer leyendas, ¿no? Las leyendas, el mito explicaba la fundación del mundo, ¿no? En cambio, la leyenda está basada en un relato histórico que, de alguna manera, con el paso de los años, ¿no? Fue cobrando fantasía, ¿no? O ficción, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos la leyenda del Incarri, ¿no? El Incarri o Inca Rey, ¿no? Tiene un correlato histórico, ¿no? Ustedes deben saber que cuando vencen a Atahualpa, ¿no? Hay una resistencia de los incas de Vilcabamba, ¿no? Eh, y Tupac Amaru, ¿no? Primero lo capturan, ¿no? Por un engaño con un sacerdote, ¿no? Lo toman preso, ¿no? Y le cortan la cabeza en la Plaza del Cusco. Como castigo, ¿no? Lo ponen, pues, pone la cabeza y el cuerpo ahí colgantes, ¿no? Y al día siguiente, me parece, o los 2 días desaparece el cuerpo y la cabeza, ¿no? Eso va a ocasionar que de alguna manera, cuando desaparece el cuerpo y la cabeza, los indios comienzan a decir que el cuerpo fue en busca de su cabeza y la cabeza fue en busca de su cuerpo, ¿no? Así empieza la leyenda del Incarri, ¿no? Decían que cuando se encuentre la cabeza y el cuerpo va a volver el Inca, ¿no? Y va a retornar el imperio de los Incas y va a votar a la España, ¿no? O sea, la España rey, ¿no? Va a votar a la España rey y va a producirse un Pachacuti, ¿no? Una transformación del mundo ante ellos, ¿no? Eso más o menos es el Incarri, ¿no? Y eso es algo que ha quedado en la memoria colectiva, o sea, y siempre hay personas que han encarnado eso, ¿no? Tupac Amaru II, por ejemplo, era el Incarri, ¿no? Juan Santos Atahualpa era el Incarri, por ejemplo, ¿no? Este, Avelino Cáceres también era el Incarri en el siglo XIX, y así, ¿no? Podemos ir nombrando varias personas que encarnan ellos durante un buen tiempo, ¿no? Bueno, en ese momento la corona española divide, o sea, la sociedad, ¿no? Crea una república española y una república de indios, ¿no? Contra todo lo que se dice, y por supuesto es verdad, esta cuestión de que los españoles esclavizaron y torturaron a muchas personas, sobre todo eh, al pueblo incaico, es verdad. Sin embargo, los españoles respetaron a las panacas reales, es decir, respetaron a lo que eran descendientes de los incas, a los reyes, ¿no? Por decirlo, porque los tenían como realeza, ¿no? Los respetaron, les pagaron una indemnización incluso a estas familias, ¿no? Tenían varios privilegios, ¿no? O sea, no pagan tributos, por ejemplo, se creó el Colegio de Españoles como el Colegio de Indios. En la República de Indios está en Puno, y ahí se va a crear el Colegio de Indios, ¿no? Pagado todo por la corona española, las panacas reales están indemnizadas, reciben un sueldo, no pagan tributos, ¿no? Muchos se convirtieron en ganaderos, como José Gabriel Condorcanqui, que era un ganadero, ¿no? Y se va a formar todo un esplendor de la República de Indios, ¿no? En Puno. Como testigo de eso están, por ejemplo, las iglesias barrocas de Puno, ¿no? Que lamentablemente están en un proceso de decadencia, ¿no? Pero ahí se ve el esplendor de lo que antes fue, ¿no? El esplendor de la élite andina, como se conoce, del barroco andino, ¿no? Y bueno, producto de ellos es el teatro quechua colonial, ¿no? El teatro quechua colonial es el esplendor de esta cultura, ¿no? Por supuesto, el teatro quechua colonial, porque de todas maneras el proceso de colonización se ha instalado, ¿no? Se trae lo que se hace en España, que es el barroco, ¿no? Se está escribiendo literatura en castellano en barroco, ¿no? Aquí nuestro barroco es gongorino, ¿no? Nosotros éramos más gongoristas que los mismos españoles, ¿no? Y bueno, y como en castellano se está escribiendo lo góngora, por supuesto aquí en el teatro quechua colonial también se adopta todo lo que es siglo de oro, ¿no? Todo el barroco, ¿no? Y, por ejemplo, tú puedes encontrar que está en métrica, está con métrica, está en verso, está en octosílabo, está en rima consonante, tiene el personaje gracioso, está en 3 actos, ¿no? Es decir, todo lo del siglo de oro adopta el teatro quechua colonial, ¿no? Este teatro se va a desarrollar desde la mitad del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII. Con la rebelión de Tupac Amaru II se acaba el teatro quechua colonial. ¿Por qué? Lo que pasa es que, te imaginas, ¿no? O sea, la corona española lo que hizo fue respetar a las panacas reales.
al pueblo lo esclavizaban, ¿no? Hay que decir eso, ¿no? Y lamentablemente, pues, para ellos, ¿no? Lo que va a ocurrir es que, o sea, para la élite andina, ¿no? Cuando se produce la rebelión de Tupac Amaru II, lo que va a ocasionar es que la corona española, como ellos van a decir, o sea, los respetamos, les pagamos un sueldo, los indemnizamos, ¿no? Y hacemos todo para que ellos estén bien, encima se rebelan, porque José Gabriel Condorcanqui lo que hizo fue eso. Y entonces lo que va a hacer, una vez vencida la rebelión de Tupac Amaru II, va a desactivar todo lo que es la República de Indios, ¿no? Y solo va a quedar la llamada República Española. Entonces, eso va a ocurrir con la élite andina, ¿no? Pero bueno, el esplendor se puede ver en el Teatro Quechua Colonial, ¿no? Y las iglesias barrocas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasó también después de la rebelión? La corona española quiso desactivar cualquier atisbo de nostalgia del incanato, ¿no? Que José Gabriel Condorcanqui estaba encarnando, pues, el Incarri, ¿no? Y lo que va a hacer es que va a comenzar a prohibir la representación del Teatro Quechua Colonial al desactivarse la República de Indios, ¿no? Y con ello, ¿no? Se van a perder muchísimas obras, ¿no? En la actualidad hay aproximadamente unas 8 o 9 obras, no hay más, ¿no? Yo he tenido la fortuna de leer las 8 o 9 obras que hay, ¿no? Y bueno, puedo decir que Loyantay es la gran obra de teatro que hizo realmente es una gran obra, ¿no? Pero las otras no son malas, ojo, ¿ah? Luz Paucar, El pobre más rico, se hacían también adaptaciones de los mitos griegos, El sueño de Endimión, El rapto Proserpina, también de la Biblia, Amar su propia muerte, relatos históricos, El fin de Atahualpa, La muerte de Atahualpa, ¿no? O el Ollantay también, por ejemplo, son 8, ¿no? Y bueno, eso es lo que se realizaba, ¿no? Cuando se produce la rebelión, se pierden muchas de las obras, ya no se hace teatro quechua colonial, muchos libros se prohíben, como por ejemplo los comentarios reales, entran al índice de libros prohibidos porque dice que eso alentaba el levantamiento del pueblo para volver al incanato, ¿no? Y bueno, y eso ya entra a lo que se llama la crisis del sistema colonial, ¿no? Que lo vamos a ver luego, y con eso se propicia la república, ¿no? La etapa colonial comprende tres periodos, ¿no? La conquista misma, donde se va a desarrollar toda esta imposición de la cultura española, ¿no? La evangelización, la comprensión del quechua y imponiendo la lengua también, todos sus caracteres, ¿no? Características de esta cultura española, ¿no? Luego hay el llamado periodo de estabilización colonial o fortalecimiento del régimen colonial, por ejemplo, ¿no? Donde ya se instala el virreinato y todo ello. Y luego va a venir la crisis del sistema colonial, que es donde vamos a encontrar la literatura de la emancipación a finales del siglo XVIII, ¿no? Para dar paso a lo que es la república, ¿no? Bien. Profesor, ¿en qué época se dan los mitos? Antes de la llegada de los españoles, es decir, no sabemos desde cuándo, hasta más o menos se cuentan, ¿no? Hasta el siglo XVI, ¿no? Que llegan los españoles, ¿no? Pero no hay una fecha exacta, yo no te podría decir cuándo se elaboraron los mitos porque no tenemos registro de eso, ¿no? Se entrecorta, por ahí Samira dice se entrecorta, a ver, por favor me confirma, si no para sacar la, la pantalla. Samira, ¿escuchas bien? Si no, para sacar la pantalla. De repente están jalando mucha red. Ya. Bien. Dentro del periodo colonial, ¿no? Como ya les dije, hay dos etapas muy marcadas, ¿no? La conquista y la emancipación, ¿no? Dentro de ello, la conquista es al principio del siglo XVI, ¿no? Como les dije, es el periodo donde se trata de instalar, ¿no? Todo lo que es el periodo de implantar la cultura española, de dominar, ¿no? En esta época es donde va a surgir las crónicas, ¿no? Que relatan los hechos de la conquista, ¿no? De manera cronológica, ¿no? Ahí encontramos los cronistas, la crónica soldadesca, ¿no? Es decir, los soldados que escribían, ¿no? Sus crónicas, luego los llamados cronistas toledanos, ¿no? Cuando ya está el virreinato, ¿no? Estos cronistas hablan mal del incanato, ¿no? Se hablan pestes del incanato, ¿no? Eh,
Y luego, ya más adelante, ¿no? Garcilaso de la Vega escribe estos comentarios reales, ¿no? Casi cuando todos ya han culminado las crónicas, comienza a escribir Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso de la Vega, sus comentarios reales. Luego de la conquista comienza el periodo de estabilización colonial en el siglo XVII, ¿no? Y es donde justamente ya se ha implantado la cultura española y se está viviendo todo lo que se trae, ¿no? Es decir, allá hay barroco, entonces acá también hay barroco, ¿no? Nosotros éramos más gongoristas que los mismos españoles, ¿no? Es impresionante cómo aquí en la colonia caló mucho Góngora, en cambio en España era muy criticado, o sea, y recuerden que luego fue silenciado casi 300 años. En cambio aquí la gente leía Góngora, ¿no? Ahora es una cuestión colonial, porque era una idea de que los que nacían aquí eran tan competentes como los españoles, ¿no? O sea, de allá, ¿no? Recuerden que aquí en la colonia, o sea, éramos una colonia, por lo tanto los que nacían acá también eran españoles, ¿no? O sea, cuando ya se instaló el virreinato, ¿no? Entonces estas personas se creían tan capaces como los españoles de allá, eran tan retóricos, ¿no? Trataban de demostrar la cultura que ellos tenían, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, y es ahí donde se va a desarrollar el teatro quechua colonial, el teatro barroco, ¿no? Quechua colonial, ¿no? Y ya a las postrimerías de la etapa colonial se va a ir desarrollando el neoclasicismo, ¿no? El siglo XVIII, el periodo ilustrado, ¿no? Donde el clasicismo francés llega a España, se recuerdan, el neoclasicismo español, y luego viene aquí, ¿no? Y durante todas esas finales del siglo XVIII comienza a producirse la crisis del sistema colonial. Más o menos así se va a ir desarrollando, ¿no? Este, y bueno, y a partir de eso justamente comienza a finales del siglo XVIII, comienza a aparecer lo que se conoce como el periodo de la emancipación, ¿no? Es decir, el periodo donde de alguna manera comienza toda esta actividad, ¿no? Para llegar a la independencia. Pero logras escuchar, Samira, eso es lo que me preocupa, si no para sacar la cámara en todo caso. A ver, me dice si se escucha mejor, Samira, ya, al quitar la cámara. A ver, veamos a ver, vamos a ver las crónicas, ¿sí? ¿Me logras escuchar? Ya, ya está bien, mejor sin la pantalla. A ver, en el caso de la crónica, ¿no? A ver, les aconsejo en cuanto si alguien les está fallando el internet, porque a mí también me ha pasado, este, aconsejo de que es mejor que de alguna manera, si están en su casa, ¿no? Traten de no, que su familia no esté viendo YouTube, Netflix o estén utilizando el Internet, sobre todo esos videos, ¿no? O sea, Netflix o YouTube, porque eso les consume mucho la red, ¿sí? Eso es lo único que les puedo aconsejar, ¿no? Bien, en el caso del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Primero vamos a ver la crónica, ¿no? En el caso de la crónica, ¿no? Lo que va a ocurrir es que la crónica tiene sus orígenes en la llamada cronología medieval. Podemos hacer pesquisas incluso hasta un libro que seguramente ustedes han escuchado, La Guerra de las Galias, de Julio César. La Guerra de las Galias se llama Comentarios a las Guerras de las Galias, ¿no? Julio César comienza a narrar, ¿no? Todos los hechos de manera cronológica, detallada, ¿no? De lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, él comienza a contar de manera cronológica, porque crónica viene de cronología viene de cronos viene de tiempo, ¿no? Entonces, la crónica lo que hace es relatar de manera cronológica los hechos, ¿no? De manera directa, ¿no? Es decir, lo que ellos han vivido o están viviendo lo están relatando en ese momento, ¿no? Su antecedente, sus orígenes, lo vamos a encontrar en la cronología medieval. Los reyes carolingios, por ejemplo, ellos trataban de graficar la vida de sus reyes, ¿no? Y entonces comenzaron a hacer cronologías, es decir, contar cuándo nació, qué es lo que hizo, cuántos hijos tuvo, si conquistó algo y nació, y perdón, y murió. Eran escuetos, bastante breves, no tenían un estilo marcado, eran anónimos, ¿no? En cambio, en la crónica, ¿no? Se diferencia de esta cronología medieval porque la crónica, por ejemplo, son voluminosas,
¿no? El Inca Garcilaso, por ejemplo, los dos libros, ¿no? Son, cada uno tiene como 400, 500 páginas. Y La Florida del Inca, por ejemplo, es un libro que me gustó muchísimo, tiene como 600 páginas, ¿no? Que narra los sucesos de Hernando de Soto cuando se va a la península de Yucatán y todos mueren ahí, ¿no? Es un fracaso esa expedición. Eh, eh, la nueva crónica de buen gobierno tiene 900 folios, ¿no? O sea, son volúmenes. En cambio, las cronologías eran muy escuetas, o sea, 4 o 5 páginas, ¿no? En cambio, estas son voluminosas, ¿no? Aparte que siempre está el autor, siempre se dice quién ha escrito, y además está el estilo, ¿no? Garcilaso, el Inca Garcilaso, por ejemplo, tiene este estilo marcado de mucha armoniosidad, ¿no? Es que él está nutrido del Renacimiento, es que él se va a España, ¿no? Y cuando muy joven, ¿no? Y entonces vive todo lo que es el Renacimiento, ¿no? Fruto de ello es que traduce los diálogos de amor del León Hebreo, ¿no? Está ahí, ¿no? Todo traducido, ¿no? Se nota esa cuestión neoplatónica, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Eh, También, ¿no? Encontramos, por ejemplo, en Guamampoa Ayala su estilo es bastante caótico, ¿no? Es un estilo de caos, ¿no? Porque Guamampoa Ayala es un cronista aymara. Él escribe, él de alguna manera sabe aymara, escribe en aymara, no escribe bien, aprendió quechua, escribe mal el quechua, también ha aprendido español y está totalmente masticado. Y también él fue ayudante de un sacerdote, por lo tanto escribe en latín también, ¿no? O sea, tú lees la Nueva Crónica y está en 4 idiomas, aymara, quechua, español, latín, y cuando no puede expresarse, lo dibuja. O sea, está escrito en 5 lenguajes, ¿no? En 5 lenguas, por decirlo, ¿no? Entonces es bastante complicado, es muy caótico Huamampuma Ayala, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, y eso es más o menos lo que se puede encontrar en cuanto a la crónica. Ahora, la crónica, su definición es que es un relato de pretensión histórica, no es historia, ¿no? Y se diferencia de la historia porque la historia como disciplina es a ver, es una cuestión de la historia como disciplina tiene que probar lo que dice, ¿no? Tiene que probar mediante, por ejemplo, documentos, testimonios, ahora en la actualidad mediante videos, ¿no? Grabaciones, etcétera, ¿no? En cambio, la crónica no prueba lo que afirma, ¿no? Claro, hay mucho de verdad, pero hay mucho también de subjetividad, ¿no? Por ejemplo, Pedro Cieza de León, ¿no? El cronista del Perú, como se le conoce, él afirma, ¿no? Que el Inca Pachacute, que fue un gran gobernante, él dice que fue un gran gobernante que incluso fue mejor que Pericles, ¿no? Mucho mejor que Octaviano, Augusto, el emperador romano, y por supuesto que Carlos V, el emperador de España. Ese tipo de afirmaciones tiene. ¿Es verdad? No lo sabemos. No nos hemos puesto a comparar. Pero Pedro Cisa León lo dice tan suelto de huesos y como que no prueba lo que dice. Puede ser que sea cierto, pero si fuera histórico tendría que probarlo, ¿no? Entonces carece de visión crítica, ¿no? Mucha subjetividad, ¿no? En sus afirmaciones, ¿no? Y etcétera, ¿no? La crónica propiamente habla de la conquista, ¿sí? Habla de la conquista, eh, habla del nuevo mundo, la geografía, ¿no? Es de alguna manera son las características de la crónica, ¿sí? Bien, y ahí vamos a encontrar al Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Justo me preguntaron en el salón anterior si era el mismo Garcilaso de la Vega de los églogas. Por supuesto que no, ¿no? Pero son familia, ¿no? Su papá, del Inca Garcilaso de la Vega, el capitán Garcilaso de la Vega, es primo, hermano del poeta español, ¿no? Garcilaso de la Vega. No, o sea, son familia, ¿no? Recuerden que Garcilaso de la Vega, su nombre verdadero es Gómez Suárez de Figueroa, ¿no? Él no se llama Garcilaso de la Vega, se llama Gómez Suárez de Figueroa, ¿sí? Bien, en las crónicas hay 3 tipos de cronistas. El cronista español, ¿no? Por ejemplo, Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos, Sarmiento de Gamboa, ¿no? Y también están los cronistas mestizos, ¿no? Hijo de un español y una indígena, como es el Inca Garcilaso de la Vega y Blas Valera, por ejemplo, otro cronista mestizo chachapoyano. ¿Por qué lo menciono? Porque el Inca lo menciona mucho en sus comentarios reales, ¿no? Tiene mucha influencia, incluso él dice que tiene su crónica al costado y cita constantemente a Blas Valera.
Lamentablemente, la crónica de Blas Valera se ha perdido. Esperemos que en algún momento, algún día aparezca el libro, ¿no? Este, y está el cronista indio, ¿no? Con Guamampoma Ayala, ¿no? Que es Aymara, y el cronista inca, que es Titu Cusi Yupanqui, ¿no? Bien, Garcilaso de la Vega escribió pues los comentarios reales de los incas. Está dividido en dos partes, ¿no? Y bueno, no sé si hay alguna consulta o pregunta, por favor. Anaís dice, ¿es diferente a una biografía en una crónica escueta? Claro, porque o sea, las cronologías hablan más o menos de una biografía. En cambio, la crónica no te relata biografías, te relata los hechos que ellos están observando. No, Gianfranco se coloca por su papá. Su papá es el capitán Garcilaso de la Vega, ¿no? Por su papá es. Él se pone Inca por su mamá y Garcilaso de la Vega por su papá. ¿Mm? Se publicó los llamados, la genealogía de los García de Vargas. Eh, no sé si está en internet, ahora todo está en internet, yo tengo. Esa genealogía se editó recién en el siglo XX, una edición de los años 40 por Porras Barrenechea, me parece. Que yo lo tengo, o sea, me encontré esa edición. Es muy interesante, sinceramente, ¿eh? Pero se ha reeditado. Ya antes era bien difícil de hallar, pero lo editó una universidad y hace poco, bueno, hace como 5 años creo, lo editó el Congreso, ¿no? Las obras completas que también tengo de del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Es muy interesante tenerlo. Yo, si ustedes quieren o sea, leer algo, realmente con los comentarios reales no hay pierde. O sea, te entretienes muchísimo. Recuerden que el Inca Garcilaso de la Vega durante mucho tiempo fue nuestro bestseller. Así es, exacto, Franco. Bien, en cuanto a los comentarios reales, ¿no? Él hace lo siguiente, ¿no? En la primera parte lo que hace es mostrar el incanato y en la segunda todo lo que hicieron los españoles en la conquista, ¿no? O sea, más o menos siempre aprenden esa disyuntiva, ¿no? Lo que pasa es que Garcilaso de la Vega, o sea, su papá, dio una ley en España, ¿no? Que como que los españoles no podían casarse con los indígenas y su papá se va a España. Él, ¿no? Por ello, después ya de años, cuando es un joven ya, se va a España. Por eso él se nutre todo el Renacimiento. Y en el Renacimiento, o sea, él se va a España y allá se llena de cultura, pues, ¿no? Y pide sus herencias, la herencia de su padre por haber participado en la conquista y la herencia de su madre porque su madre es una princesa inca, ¿no? Está indemnizada y todo ese tipo de cosas, ¿no? La corona española le niega las dos herencias. Le niega la herencia de su madre porque le dicen que él no es inca. El incanato ya no existe. Aparte que él no es inca y además ni siquiera habla quechua. Y es muy gracioso porque en la primera parte siempre remite de que él aprendió el quechua de la leche de su madre, pero no te habla nada en quechua, ¿no? Es curioso eso. Pero es como que él trata de probar, ¿no? Que sí sabe quechua, ¿no? Eh, y en el siguiente justamente le niegan lo de su padre porque dice que su padre casi no tuvo ningún accionar en la conquista, es como que estaba acompañando nomás, ¿no? Y por eso él trata de exaltar más bien la figura de su padre en la segunda parte. Entonces, bajo esa perspectiva, la primera parte que se publica en Lisboa, ¿no? Trata sobre el origen, trata todo el incanato, trata de las culturas pre-incas, exalta mucho al incanato, los idealiza, son como que la cultura civilizadora, ¿no? Habla de sus orígenes, ¿no? De Macucapa y Mamaoyo, los hermanos Ayar, el nombre del Perú también, ¿no? Eh, más o menos cómo se gesta ello, ¿no? La organización, el Tahuantinsuyo, ¿no? Las fiestas, ¿no? Las ciudades, ¿no? Eh, cómo se cogía el Inca, está todo, ¿no? Y cada gobernante, ¿no? Y la crónica termina cuando llegan los españoles, ¿no? De alguna manera, y esta crónica, el Inca Garcilaso lo que hace es escribirlo tardíamente, cuando ya está muy viejo, casi va a morir, ya han escrito casi todas las crónicas, ¿no? Y él escribe tardíamente todo, y lo que él hace es corregir supuestamente a las crónicas anteriores. Por eso él dice, mis comentarios son reales, es decir, comentarios verdaderos, también de la realeza, pero verdaderos también, ¿no?
pueden apuntar, por favor, dos características más. Influencia de Blas Valera, ¿no? Blas con B labial, Valera con V, ¿no? Influencia de Blas Valera, ¿no? Tiene carácter enciclopédico, ¿no? ¿Por qué? Lo que pasa es que como si fuera una enciclopedia, tú puedes ir a buscar, a ver, ¿cómo se cogea el Inca? Vas a tal capítulo, ¿no? Escoges y listo, ¿no? De repente tú quieres saber cómo se gestó el nombre del Perú, vas a tal capítulo, tal. Pero la diferencia de una enciclopedia, porque esto no es una enciclopedia, ¿no? Es que Garcilaso te lo narra, es como si te contara una historia, ¿no? Por eso tiene solo carácter enciclopédico, ¿no? En cambio, en la segunda parte lo que hay es exaltar la figura de su padre, ¿no? Te habla de la conquista española propiamente dicha, te habla de la guerra civil entre los conquistadores, ¿no? Y exalta a su padre, ¿no? Y también lo que hace es acotar que las crueldades de Atahualpa, porque lo que pasa es que el Inca Garcilaso viene de la panaca de Huáscar, ¿no? Por lo tanto, no va a hablar bien de Atahualpa, pues, ¿no? Bien, pueden apuntar, por favor, como característica de ambas crónicas, proyecto indigenista, ¿sí? Este proyecto indigenista lo que busca es reivindicar el mundo andino, ¿no? Segundo, estilo armonioso y sereno, propio del Renacimiento, ¿no? Armonioso y sereno. Y tercero, la literatura como herramienta, ¿no? Como medio o herramienta para hacer historia, esa es su meta, ¿no? O sea, lo que pasa es que en ese tiempo tú hacías la historia mediante la literatura, ¿no? O sea, utilizabas la literatura para que tengas ese estilo narrativo, ¿no? Para que la gente se entretenga, pero a la vez te está contando historia, la historia del mundo, ¿no? Por supuesto, es muy subjetivo y está lleno de ficción, ¿no? Pero bueno, era lo que en ese momento se creía, ¿no? No sé si hay alguna consulta o pregunta. ¿Cuál primera? No entiendo. ¿La primera parte? Ah, bueno, ya lo mencioné. Primera parte, carácter enciclopédico y influencia de Blas Valera. Y de ambas, el proyecto indigenista, la literatura como una herramienta para llegar a hacer historia, ¿no? Y estilo armonioso y sereno. Esas tres últimas es de ambas. Pero eso está bien, pues cuál es lo contrario? Porque lo que trata de hacer es hacer una utopía del imperio incaico. Al hacer una utopía está exaltando e idealizando, por lo tanto es un proyecto indigenista. Ojo, no estoy diciendo que eres indigenista. Además, para ser indigenista tienes que ser indio. Creo que hay que tener cuidado con los conceptos, ¿no? O sea, entonces Ciro Alegría no puede ser indigenista porque no es un indígena, pues, ¿no? Así se ve desde ese punto de vista, ¿no? Claro, pero o sea, lo que hace es de alguna manera resaltar la utopía incaica, ¿no? Porque lo que él dice de los incas es bien utópico, bien ideal, ¿no? Trata de exaltar, ¿no? Ojo, no es un indigenista, plantea un proyecto indigenista, no se puede colegir de ello, ¿no? Pero bueno, esa idea de que si no es indio, entonces no puede ser, están un poco equivocados, chicos, ¿eh? Bueno, ya les hablé del teatro quechua colonial, ¿no? Aquí vamos a encontrar el Ollantay, ¿no? Que se desarrolla a mediados del siglo XVII hasta final del siglo XVIII, ¿no? Están compuestas en quechua y tienen influencia del siglo de oro, ¿no? El Ollantay es del género dramático, está escrito en quechua, por supuesto, ¿no? El autor es anónimo, ahí están las influencias del siglo de oro en verso, octosílabo, rima consonante, ¿no? La fecha de composición aproximadamente fin del siglo XVIII, ¿no? Ya les dije que cuando se da la rebelión de Tupac Amaru II, simplemente este tipo de teatro desaparece. ¿De qué versa el Ollantay? El Ollantay propiamente dicho, su tema es el poder y el amor, y lo que va a tratar es el amor imposible entre Ollantay y Cuchicoyo, ¿no? Lo que va a ocurrir es que Ollantay, ¿no? Está dividido en tres actos. El primer acto se basa en que Ollantay está desesperado porque quiere transmitir, o sea, declararle al mundo su amor a Cuchicoyo, ¿no? O sea, ellos ya son enamorados, pero ya no quiere estar oculto, ¿no?
Y entonces, aconsejado por el sacerdote Wilcauma, le dice pues a Ollantay que, bueno, el Inca Pachacute seguramente lo va a favorecer porque él ha sido un gran, o sea, un gran general, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva va al Palacio de Pachacute, que se muestra como un Inca autoritario, ¿no? Ahí en el teatro, y le dice pues que, bueno, él debería estar recompensado ¿no? por sus servicios, ¿no? De ser un fiel general. Y entonces Pachacute le dice que sí, que no hay problema, ¿no? Es lo que sea. Y le dice pues la mano de Cusicoyo. Recuerden que los incas eran divinidades y Ollantay es un plebeyo, eso era algo imposible de realizar, ¿no? Por supuesto lo ofende, le dice de todo, ¿no? Y dice que se vaya si no lo va a matar, ¿no? Ofendido, Ollantay se va al antisuyo. Mientras tanto, Pachacútec encierra a su hija en el Ayahuasí, en el Templo de la Virgen del Sol. Fin del primer acto. Segundo acto, Ollantay sigue al antisuyo y ahí se está levantando una escaramuza, una rebelión, y él lidera la rebelión. Esta rebelión en el antisuyo dura unos 8 años aproximadamente, ¿no? Mientras tanto, el Inca Pachacuti manda a uno de sus generales, como es Rumiñahui, a vencer a Ollantay, pero es vencido. Cuando está retornando sabe que equivocarte en el incanato es perder tu vida, ¿no? Cuando está regresando sabe que lo van a matar, pero de pronto se entera que Pachacuti acaba de morir. Entonces ha asumido su hijo, el Inca Tupac Yupanqui, y como él es más generoso, más benévolo, le da, pues, le da otra oportunidad. Bajo ello, Rumiñahui va hacia el campamento de Ollantay y lo engaña diciéndole que se va a sumar a su hueste rebelde, ¿no? Entonces Ollantay lo recibe, hace una celebración y se emborrachan, ¿no? Están durmiendo y sale Rumiñahui del campamento y trae a las tropas incaicas, ¿no? Para capturar a Ollantay. A eso se le conoce como el ardid de Rumiñahui, ¿no? La captura de Ollantay así de manera sencilla, ¿no? Fin del segundo acto. El tercer acto, ¿no? De pronto estamos en el Ayahuasí, ¿no? Han pasado 8 años, como les dije, ¿no? Y está Imazumac, la hija de Kuchikoyo, ¿no? O sea, Kuchikoyo cuando fue encerrada estaba embarazada. Nace Imazumac en el Ayahuasí, pero ella no conoce a su madre, ¿no? Y ese momento ella justo baja, ¿no? Por las carceletas y ahí está Kuchikoyo, ¿no? Llorando, ¿no? Avejentada por el tiempo, ¿no? Y Imazumac le pregunta quién es y por qué está llorando. Y ella le dice, pues que por su hija Imazumac, ¿no? Su nombre es Cusicoyo. Y entonces ahí se revela, ¿no? O sea, que ella es la hija y es la madre, ¿no? Y etcétera, ¿no? Mientras tanto, Ollantay es llevado al palacio y el Inca Yupanqui le pregunta, ¿no? ¿Por qué ha hecho todo esto? Y Ollantay le dice, ¿no? Por amor, este amor que quiebra todas las normas sociales, ¿no? Le explica todo ello y le comprende y lo perdona, le da el perdón y le ratifica en su cargo que antes tenía de general y encima le da nuevos cargos. Cuando ya va a terminar la obra, llega Imazuma y le dice al Inca que por favor no libera a su madre Cusicoyo. Y el Inca dice, yo tenía una hermana que se llamaba Cusicoyo y desapareció. Traigan a Cusicoyo, ¿no? Y ahí el Inca reconoce a su hermana, Ollantay reconoce a sus hijas, ¿no? A Cusicoyo, ¿no? Y fin de la obra en unión familiar, ¿no? Bien. Bien, pasamos a la literatura de la emancipación, ¿no? Esta literatura, como ya les dije, está toda la crisis del sistema colonial. En esta literatura lo que vamos a encontrar a finales del siglo XVIII es la rebelión de Tupac Amaru II que va a iniciar toda esta crisis del sistema colonial. Estaban todas imbuidos en las ideas ilustradas, las influencias francesas, ¿no? La igualdad, la solidaridad, la fraternidad, ¿no? La independencia del yugo monárquico, ¿no? Todo eso estaba dándose en esa época, ¿no? Del siglo XVIII, de la Ilustración en Francia, y llega a España y llega aquí a América. Todo esto se impartía dentro del convictorio de San Carlos, ¿no? Actual casona de San Marcos. Y también algo sucede, ¿no? La corona española, recuerden que los Borbones habían ingresado, ¿no? A reinar y encuentra que la corona española está totalmente mal administrado y dan las reformas borbónicas, ¿no? Esas reformas vienen aquí también y comienzan a administrar y se les quitan los privilegios a los llamados encomenderos, ¿no? Que tenían encomiendas de indios, grupos de personas a su cargo, esclavizaban, y también le quitan los diferentes privilegios que tenían la élite andina, que ya les mencioné, ¿no? Sueldos, indemnizaciones, ¿no? Y entonces justamente Tupac Amaru, José Abril Condorcanqui se levanta contra eso. O sea, él hace la rebelión para que le devuelvan sus privilegios. Él en ningún momento es anticolonial, ¿eh? Él no quiere que se vaya a la colonia. Él está que le devuelvan sus privilegios.
¿no? Sin embargo, a medida que va pasando la rebelión, cuando matan al corregidor, todo eso se viene abajo, ¿no? Y entonces la corona recién interviene y arrasa, pues, ¿no? Y mata, como ustedes saben, ferozmente a Tupac Amaru y a toda la familia, ¿no? Y eso inicia todo lo que es llamada la literatura de la emancipación, ¿no? Esta literatura es de corte político totalmente, ¿no? Aquí va a surgir el patriotismo. La poesía es política en sus diferentes especies, como odas, canciones, epigramas, ¿no? Y la influencia de ello, como ya lo mencioné, de los franceses, es el neoclasicismo, ¿no? El neoclásico es algo que va a desarrollarse, ¿no? Se va a enseñar, se va a impartir latín, se va a leer a los clásicos romanos, ¿no? A los franceses, ¿no? Sus temas, homenajes patrióticos, el paisaje americano y la situación del indio, ¿no? Eso es más o menos. En cuanto al tema, el americanismo. Bien, y ahí encontramos a Mariano Melgar, ¿no? Mariano Melgar es un precursor del romanticismo, no es un romántico, cronológicamente, además porque su obra no es romántica, por eso, pero habla de amor. Eso no tiene nada que ver, no es un romántico por ese motivo. Aparte que el romanticismo no es hablar de amor, exactamente, ¿no? Entonces, es un precursor del romanticismo, está imbuido por toda la cultura grecolatina, ¿no? Traduce a Ovidio, a Virgilio, ¿no? Y luego murió, pues, en Humachiri, ¿no? Es importante Mariano Melgar, por algo que él hace, ¿no? Eh, el yarabí es algo que ya se realizaba, que viene del Jarawi andino, ¿no? O sea, esa poesía popular, ¿no? Eso era el Yarabí, el Jarawi, ¿no? Un poema de desamor. En la colonia, en el teatro quechua colonial, se desarrollaba el Yarabí. Si ustedes leen los Yarabíes del teatro quechua colonial, vas a encontrar la misma temática. Palomita vuelve a tu dulce nido, sino que se escribía en quechua y era popular. Lo que hace Melgar es convertirlo a algo culto, porque a esto que era popular y era oral en el mundo prehispánico en el teatro quechua colonial, ¿no? También era popular. Lo que va a hacer es que le va a poner métrica, rima, tópicos como el amor, la naturaleza, ¿no? Etcétera, y lo va a escribir en español, ¿no? Aparte que Melgar pues está dentro de esta élite, ¿no? O sea, el academicismo, ¿no? Y entonces él lo que va a hacer es combinar lo popular, ¿no? Con lo culto, ¿no? Entonces el yarabí, o sea, no lo crea Melgar, es algo que él recoge, él asimila la emoción indígena, recoge toda la tradición popular y lo va a combinar con la cuestión culta. Es decir, recoge todo el contenido popular y lo envuelve de rasgos cultos, ¿no? Neoclásicos, ¿no? Como los tópicos, la métrica, la rima, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, chicos. A ver, apunten por favor las claves. Ya nos ha ganado el tiempo. Nos queda